Noticias de último minuto. Quédate a ver este video hasta el final. Miguel Humberto Arroyo Ibarra enfrenta nuevas órdenes de captura por presunta participación en esquemas fraudulentos que afectaron a más personas por un monto total de $23.500, según informó la Fiscalía General de la República, FGR. El implicado ofrecía atractivas oportunidades de inversión en el mercado de valores, prometiendo rendimientos mensuales del 50%, 30% y 20%. Sin embargo, dichas ganancias nunca se materializaron, y las personas que depositaron su confianza y dinero en estas promesas no recibieron los fondos pactados. En esta ocasión, 2 personas fueron persuadidas para invertir $16.000 y $7.500, respectivamente, bajo la idea de que obtendrían ganancias significativas en poco tiempo. Estos hechos habrían ocurrido en abril del año 2023. Arroyo Ibarra fue presentado en audiencia inicial ante el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, acusado del delito de apropiación indebida de fondos en modalidad agravada. Actualmente, el imputado ya se encuentra bajo detención desde el 27 de enero del presente año, como parte de otro proceso judicial abierto por situaciones similares, en perjuicio de otras 2 personas, por un monto total de $22.500. La Fiscalía ha manifestado que se encuentran en preparación más casos relacionados, e hizo un llamado a quienes consideren haber sido afectados por este mismo esquema, para que presenten su denuncia correspondiente y puedan optar a una posible reparación del daño económico sufrido. No se trata solo de promesas, sino de hechos, y los suyos hablan alto y claro: un país más seguro, más fuerte y con más futuro. Ahora pasaremos con esta información. Sí, totalmente, ¿verdad? Ya como lo hemos visto, ahora el plan, digamos, ese gran proyecto nación que el presidente ha implementado, ¿verdad? Desde su primer periodo presidencial, pues iba muy enfocado en el tema del combate a la inseguridad, ¿verdad? Y ya poder dar seguridad a la población, y después ya, digamos, en este segundo periodo presidencial ya se está pensando mucho en el tema del plan económico, ¿verdad? Entonces, esto hace parte, digamos, de ese gran proyecto económico que se tiene, que es el incremento al salario mínimo, ¿verdad? Y esto hace, como bien lo mencionabas, ¿verdad?, que la población tenga un mayor poder adquisitivo, ¿verdad? Anteriormente hay, digamos, algunos rankings mundiales, ¿verdad?, que señalaban que El Salvador pues no estaba, digamos, en el intermedio en Latinoamérica digamos, del nivel de sueldos, de salarios mínimos, ¿verdad? Pero con este incremento definitivamente que va subiendo, ¿verdad? Y esto pues también obedece a muchos factores, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de la inflación, que es a nivel mundial, ¿verdad? El costo de vida, ¿verdad? Pero definitivamente que este incremento va a hacer, digamos, que la población tenga ese mayor poder adquisitivo, y también, ¿verdad?, el capital, digamos, se esté moviendo dentro del país. Claro, quiero que veamos esta gráfica, esta estadística también que tenemos preparada para todos ustedes, para que podamos ver, incluso también Raiza pueda ver cómo el presidente Nayib Bukele está impulsando el incremento al salario mínimo. Estamos viendo, de hecho, que en la industria así va a quedar, de esa forma, pueblo salvadoreño. Esto es a partir del 1 de junio. Queda en 408.80 el sector industria, queda en 408.80 el comercio y servicios, queda en $402.32 el sector maquila, textil y confección, queda en $305.23 mensuales el beneficio de café y recolección de caña de azúcar, y $272.53 recolección de café, pesca y otras actividades, por supuesto, relacionadas a los temas agrícolas como tal aquí en el país. Esto es lo que va a quedar, como repito, pueblo salvadoreño, a partir del 1 de junio de 2025, es decir, en un par de días. ¿Cómo esto, desde su punto de vista, Raiza, va a estar, por supuesto, moviendo la economía de El Salvador? Sí, como bien lo mencionabas, ¿verdad?, en la gráfica que recién acabamos de ver, ¿verdad? En Centroamérica, en varios países, ¿verdad?, existe, digamos, el salario, el sueldo diferenciado, ¿verdad? Esto obedece, digamos, a los sectores de producción, y
esto va a hacer, digamos, ¿verdad?, que toda la población tenga, digamos, ese mayor acceso al dinero, ¿verdad? Y pues va a haber ese mayor poder adquisitivo y sobre todo, digamos, la economía se va a ir dinamizando, ¿verdad? Esto también es de tener en cuenta, ¿verdad?, que la mayoría de países en Latinoamérica, ¿verdad?, después de la pandemia, digamos que esa recuperación económica ha sido compleja, ¿verdad?, en la mayoría de países. Sin embargo, ¿verdad?, son pocos los países de la región, en Centroamérica específicamente, ¿verdad?, que están, digamos, logrando esa recuperación económica. Y este aumento salarial, pues, me parece que llega en el mejor momento, ¿verdad? Y para que, digamos, esos temas de inflación mundial que hay, ¿verdad?, en todas partes, pues no afecten de lleno a toda la población. Y también resaltar, ¿verdad?, que esta ha sido una medida, ¿verdad?, pues que ha estado, digamos, fue enviada por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Ha sido como iniciativa del Poder Ejecutivo. Claro, este incremento fue elaborado de hecho de forma técnica, según lo que ha dicho el Consejo Nacional de Salario Mínimo, estudios económicos, proyecciones también que garantizan la sostenibilidad, sin comprometer obviamente la estabilidad del empleo de cada salvadoreño ni el dinamismo de la inversión. ¿Y por qué traigo esto a cuenta, Raiza? Porque hemos visto cómo algunos voceros de la oposición han criticado, de hecho, este incremento del salario mínimo y han dicho que por qué no es más alto, que por qué, bueno, de hecho, algunas personas relacionadas al partido del FMLN hablaban y decían que se debería dar un incremento del 50% al salario mínimo de un solo. Hagamos un símil de esto que estoy precisamente hablando y poniendo sobre la mesa, Raiza. Sí, es como bien lo mencionabas, ¿verdad? Esto ha sido a través de acuerdos y estudios técnicos, ¿verdad?, que se basan obviamente en temas pues de inflación y del incremento del costo de vida, ¿verdad?, no solo en el país, sino también en la región y a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, incrementar, digamos, un porcentaje tan alto como podría ser 40, 50%, ¿verdad?, sería imposible, ¿verdad?, porque se afectaría directamente a los empresarios que son los que están generando el empleo, ¿verdad?, al pequeño empresario, al mediano y empresario, ¿verdad? Y esto pues definitivamente se convertiría en desempleo, ¿verdad? Entonces al final pues digamos que no se estaría solucionando algo, ¿verdad? Entonces, por eso es que el porcentaje, sin embargo, ¿verdad?, el 12% es un porcentaje alto, ¿verdad? No es poco, ¿verdad? En muchos países, por ejemplo, en Guatemala, cuando se aumenta el salario mínimo, muchas veces es el 3 o el 5%, ¿verdad? En este caso, sí, se está tomando ese 12% que, como bien lo mencionas, ¿verdad?, no compromete, digamos, el empleo, y es por eso que se ha dado este porcentaje que, como lo he estado mencionando, ¿verdad?, no es bajo, sin embargo, es un porcentaje que favorece mucho sobre todo a la clase trabajadora. Claro. Raiza, hay que decir que y hay que recordar, mejor dicho, no decir, sino que hay que recordar que este ajuste salarial es el primero desde 2021. Es decir, cuando recordemos que se implementó un aumento del 20%, es decir, estás hablando de un incremento importante solo en la llegada del gobierno del presidente Bukele. Sí, nosotros, ¿verdad?, es decir, es que hicimos una revisión, ¿verdad?, de algunos años y la verdad el salario mínimo de Salvador era muy bajo, ¿verdad? Entonces, eso también definitivamente generaba, ¿verdad?, otras condiciones. Por ejemplo, en su momento, en muchos años atrás, se generó esa migración irregular, ¿verdad?, desmedida de alguna manera, ¿verdad?, porque el salario era muy poco, ¿verdad? Claro. Y pues con la llegada del presidente Nayib Bukele, como bien lo mencionas, ya es como el segundo incremento que favorece a la población, ¿verdad? Y no son montos pequeños, digamos, pero sí son montos que ayudan mucho a dinamizar la economía de todo el país. Claro. Normalmente cuando se da este tipo de situaciones, bueno, de incrementos de beneficios, obviamente, para los ciudadanos, existe mucho tema de especulación, incremento de precios, existe obviamente puede existir, mejor dicho, un tema de incremento en productos y servicios. Pero ya lo decía el presidente, ya lo decían también funcionarios del gobierno, la vigilancia, el monitoreo que se van a realizar también en el tema de precios. Y hay que decirlo también, normalmente cuando se da este tipo de situaciones incrementa directamente la canasta básica. Y ahora el presidente Nayib Bukele ha creado estrategias sumamente fuertes, grandes, como los agromercados, que obviamente van a permitir que los precios se mantengan estables como ha venido pasando desde que se creó esta iniciativa.
Totalmente, como lo mencionas, ¿verdad? Se crea mucho la especulación y suben los precios, ¿verdad? Sí. Pero creo que esto también va muy encaminado, ¿verdad? A, como lo mencionábamos al principio, ¿verdad? El tema de la fiscalización ciudadana o que la ciudadanía hoy por hoy, ¿verdad? Se siente respaldada, digamos, por el gobierno y muchas veces emiten esas denuncias, ¿verdad? Si hay lugares que están incrementando los precios, pues de manera exponencial o sin justificación, ¿verdad? Pues creo que eso, la población se siente respaldada en ese sentido y van a hacerlo saber, ¿verdad? Mucho, es bien sabido que a través de las redes sociales, por ejemplo, del presidente o las redes sociales oficiales, ¿verdad? De gobierno, siempre son atendidas esas demandas ciudadanas, ¿verdad? Pero a pesar, digamos, de esa especulación que algunos comerciantes cometen en algunas ocasiones, ¿verdad? Es válido, digamos, que con el tiempo vaya a subir un poquito el precio, sin embargo, pues la población, digamos, son más los beneficios que se tiene de ese aumento salarial que, digamos, las consecuencias negativas que se puedan llegar a tener, ¿verdad? La Asamblea Legislativa aprobó por 30 días más el régimen de excepción en todo el territorio nacional. Esta es una iniciativa impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele que ha permitido, y usted muy bien lo sabe, alcanzar cifras históricas en materia de seguridad pública. Vea esta nota y comentamos lo que usted verá a continuación. Los salvadoreños tienen garantizados más días de completa paz y tranquilidad gracias a la nueva prórroga al régimen de excepción, la herramienta legal clave para eliminar por completo a las pandillas y sus colaboradores. Seguirá vigente hasta el próximo 5 de julio. ¿Qué pasa si no seguimos aprobando el régimen de excepción? Volveríamos al estado de zozobra en el que vivíamos. Sin duda alguna, ningún salvadoreño quiere regresar a ese terrible pasado de dolor, muerte, miedo y sangre. La transformación que ha experimentado la población ha sido posible con la determinación del presidente Nayib Bukele, quien ha puesto en marcha la guerra contra las pandillas para mantener a raya su accionar. Las medidas empleadas en el país incluso son motivo de estudio para otras naciones golpeadas por la criminalidad que desean replicar el denominado modelo Bukele. Y hemos visto autoridades de diferentes naciones que han venido a reunirse con las autoridades de seguridad, de defensa, para tomar esas herramientas de ver cómo pueden trabajar para su país, ya que hemos visto de cómo ha incrementado en otros países lo que sufríamos nosotros anteriormente. A través del régimen de excepción, El Salvador ahora contabiliza más de 910 días sin homicidios y las autoridades han sacado de las calles a más de 86,000 terroristas y colaboradores, logrando así una verdadera paz en todo el país. Bueno, se extiende por 30 días más. Raiza, su comentario, su punto de vista respecto a una nueva prórroga, obviamente, del régimen de excepción. Ya veíamos hablar a los diputados de los beneficios que esto tiene para los salvadoreños, pero quiero conocer su punto de vista. Sí, como bien lo mencionaba, ¿verdad? Se ha prorrogado un mes más, ¿verdad? Esto hay que resaltarlo, ¿verdad? Que mes con mes se va prorrogando, ¿verdad? A través de la Asamblea Legislativa y pues en la mayoría de casos es por, pues en todos los casos ha sido por mayoría, ¿verdad? Casi por unanimidad. Y esto pues definitivamente hace, ¿verdad? Que el régimen de excepción esté en legalidad, ¿verdad? Esté en ese marco legal y jurídico, ¿verdad? Para poder, digamos, seguir implementándolo, ¿verdad? Creo que también esto obedece mucho, pues, a los resultados que se han tenido, ¿verdad? Esto se implementó hace 3 años y ha dado muchísimos resultados, es, digamos, la columna vertebral, ¿verdad? Del plan de seguridad que el presidente Nayib Bukele ha implementado, ¿verdad? Y también va muy de la mano, ¿verdad? Con las estadísticas oficiales que el Estado provee, ¿verdad? Digamos, de manera semestral o de manera anual, ¿verdad? Cómo se han reducido los homicidios, ¿verdad? El combate a las pandillas ha sido frontal y esto ha generado, ¿verdad? Ese clima de paz que se vive actualmente en El Salvador. Entonces, esto pues definitivamente es lo que a El Salvador le ha funcionado, ¿verdad? Y es por eso que mes con mes se ha ido prorrogando y pues definitivamente se va a seguir prorrogando, digamos, las veces que tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo pues lo consideren necesario para seguir avanzando. Claro. Bueno, de hecho, El Salvador ya ha sumado 919 días sin homicidio durante la gestión del presidente Nayib Bukele y de estos, según cifras oficiales, 805 se han registrado solo en el régimen de excepción. Y ahí creo yo que podemos evaluar
el resultado de esta herramienta constitucional. ¿No cree así, Raiza? Definitivamente, ¿verdad? Esto se puede contrastar con los datos que tú nos has dado, ¿verdad? Y como bien lo mencionamos, esto también va mucho en aras de la transparencia, ¿verdad? De cómo el gobierno está haciendo gobierno actualmente, ¿verdad? De cómo pueden dar, ¿verdad? Esos datos, ¿verdad? Que son certeros de alguna manera a cualquier ciudadano que quiera ir a verificarlos lo puede hacer, ¿verdad? Y es el mismo Estado el que los está proporcionando. Entonces, esto definitivamente hace que esos datos que se dan, ¿verdad? Por ejemplo, en la reducción de homicidios, ¿verdad? No solo en El Salvador, ¿verdad? Sino que El Salvador ya es un referente a nivel región y a nivel mundial de cómo poder combatir, ¿verdad? La inseguridad, cómo lo hacen, cómo lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, definitivamente que esto hace que cada mes se vaya prorrogando, ¿verdad? Y también esto es, digamos, ¿verdad? Es uno de los mayores logros del presidente Bukele. Y pues obviamente esto no sería posible, digamos, si solo fuera una iniciativa del presidente, ¿verdad? Sino que son los 3 poderes del Estado los que están trabajando actualmente, ¿verdad? Justamente hoy estaba en un curso de seguridad internacional y se mencionaba mucho el caso de El Salvador, ¿verdad? El hecho que no se podría hacer, digamos, no se podría llevar a cabo este combate frontal, digamos, al crimen o a las pandillas, ¿verdad? Si no se contara también con ese sistema penitenciario, con ese poder judicial que estuviera trabajando de la mano. Claro, Raiza, ¿cuál es, quizás solo para que también los salvadoreños dimensionemos, cuál es el riesgo de no ampliar el régimen de excepción? Bueno, creo que uno de los riesgos, ¿verdad? Un poco como sería el más latente de alguna manera, ¿verdad? Sería pues repensar tal vez el tema de la reagrupación o la reorganización, ¿verdad? Por ejemplo, de las pandillas, que era, digamos, el flagelo más importante en El Salvador, ¿verdad? Entonces, esto sería de alguna manera, pues, contraproducente, ¿verdad? Porque a pesar de que no estarían tal vez tan bien organizados al principio, al mediano plazo sí podría pasar, ¿verdad? Entonces, creo que esto traería, pues, muchas consecuencias, ¿verdad? Mucho retroceder, ¿verdad? Lo que se ha vivido años anteriores, un poco de ese terror que vivía la ciudadanía, de esa inseguridad, ¿verdad? Y por ende vendría retroceso económico, definitivamente, ¿verdad? Actualmente El Salvador también es capital de inversión, ¿verdad? Es sede de múltiples eventos, ¿verdad? También la manera de hacer turismo actualmente que venden toda una experiencia. Entonces, todo eso, digamos, todos esos avances que luego se traducen, digamos, en avance económico, ¿verdad? Podrían tener un retroceso muy importante y sobre todo que la población podría volver a vivir en esa zozobra que vivieron durante muchos años. Claro, Raiza, ustedes de hecho han medido el éxito que ha tenido el régimen de excepción a la hora de evaluar las opiniones, los comentarios de los salvadoreños. Es una herramienta constitucional que tiene el respaldo de más del 95, 96, 97% de los salvadoreños, y esto es un plan obviamente de seguridad, que es el plan contraterritorial, que nunca ningún gobierno en la historia había lanzado y nunca una cantidad tan grande de salvadoreños lo había acuerpado. Totalmente. Cuando se inició, ¿verdad? Este plan, ¿verdad? Control territorial y cuando se implementó el régimen de excepción, pensé es que nosotros realizamos una encuesta, ¿verdad? Cuando llevaba 2 meses o 3 meses y la población estaba de acuerdo porque empezó a haber resultados, ¿verdad? Posteriormente realizamos algunas mediciones, ¿verdad? Que no se hicieron oficiales, sin embargo se realizan anualmente y la población aprueba, ¿verdad? Este régimen de excepción porque, como bien lo he mencionado, ha dado resultados y se pueden contrastar con los datos del gobierno, ¿verdad? Y los datos que el gobierno ofrece, los datos oficiales, ¿verdad? Entonces, esto, como bien lo mencionas, ¿verdad? Ningún otro presidente lo había implementado, o tal vez se había implementado, pero no de manera continua, ¿verdad? En la mayoría de países, ¿verdad? El régimen de excepción o el estado de excepción está implementado en la Constitución, ¿verdad? De los países y se utiliza para casos, digamos, excepcionales. Sin embargo, ¿verdad? En El Salvador, cuando fue implementado, hubo un repunte, ¿verdad? De homicidios y fue que ya se decidió poder implementarlo, ¿verdad? El presidente ya tomó esa decisión y fue avalado, ¿verdad? Por la Asamblea Legislativa y como bien lo ha dicho la Asamblea Legislativa, varios legisladores han dicho que a través de esto pues logran darle gobernabilidad al presidente Bukele. Claro. Raiza, ¿cómo se encuentra El Salvador por hoy, este día?
este 29 de mayo de 2025 a nivel internacional? ¿Cómo se está viendo? Definitivamente, actualmente, ¿verdad? La forma en que el presidente Bukele ha, digamos, combatido la inseguridad, hoy por hoy es un referente mundial, ¿verdad? Mucho se habla de que muchos países están intentando replicarlo, pero es un poco complejo, como lo mencionaba al principio, si no se cuenta, digamos, con ese sistema judicial o con el mismo poder ejecutivo trabajando de la mano y el sistema penitenciario, ¿verdad? Que es vital. Entonces eso hace que no se pueda de alguna manera replicar y de manera idéntica, ¿verdad? Pero sí, El Salvador está haciendo ese referente, ¿verdad? Hay muchas delegaciones que han llegado, inclusive presidentes, ¿verdad?, que han llegado de manera oficial a ver cómo ha funcionado, inclusive Estados Unidos, ¿verdad?, lo está haciendo, y esto pues hace que El Salvador sea visto con buenos ojos, y como bien lo hemos mencionado, ¿verdad?, hoy por hoy también es un referente en tema de turismo, en tema de inversión extranjera, ¿verdad? Eso es complicado en los países centroamericanos, ¿verdad? Es decir, la inversión extranjera no se va a arriesgar si no hay certeza jurídica, si no hay seguridad, ¿verdad? Y hoy por hoy El Salvador lo ofrece. Entonces, ante los ojos de muchas personas, ¿verdad?, que intentan replicar, digamos, esa receta que le ha funcionado a El Salvador. Claro. Raiza, hay autoridades argentinas, brasileñas, peruanas, dominicanas, ecuatorianas, bueno, ya usted lo decía, estadounidenses, costarricenses, que han mostrado interés de aprender sobre el método Bukele. Delegaciones de Guatemala, de Ecuador, de Chile, de Honduras, de Haití, de Belice, de México también han mostrado un interés en este modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele. Y usted mencionaba algo que es sumamente importante, y es que quieren replicarlo, pero existe obviamente diferentes factores que a estos países les falta, y es precisamente que todos vayan en una misma línea, que todos vayan en un mismo camino. ¿Es esto la clave del éxito del plan del presidente en cuanto a la seguridad? Totalmente, hay mucho del éxito depende de eso, ¿verdad? Que el Estado está articulado. También creo que es importante mencionar que cuando el presidente llegó, ¿verdad? Digamos como a mediados de su periodo, él logró de alguna manera a través del trabajo que estaba realizando, ¿verdad?, evidenciar que se podía hacer más por El Salvador, y fue por eso también que la población dio ese voto de confianza a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y ya en el intermedio de su primer periodo presidencial, él ya tiene esa mayoría en la Asamblea, y fue que ya pudo empezar a trabajar de lleno, ¿verdad? Pero también la depuración del sistema judicial, eso es importantísimo, ¿verdad? Muchas veces los sistemas judiciales de los países están coludidos de alguna manera con el crimen organizado. No todos los sistemas judiciales, pero sí en muchos casos se ha visto, ¿verdad? Y es por eso que hay tanta impunidad, tanta corrupción, ¿verdad? En este caso, El Salvador pues ha ido, digamos, paso a paso, ¿verdad? Y también algo importante, creo que es esa conducción que el presidente Bukele ha dado, ¿verdad?, a todo el país, es decir, a ese proyecto nación, como él lo ha liderado, ¿verdad? Definitivamente, pues el presidente es un líder nato, ¿verdad?, que sabe, digamos, cómo ir así, y es muy estratégico, y eso creo que ha hecho que todo este proyecto, ¿verdad?, que ha implementado, ¿verdad?, esté dando tan buenos resultados. Norman Noel Quijano González, uno de los hombres más influyentes de la política salvadoreña en aquel momento por el Partido Arena, ha sido detenido en los Estados Unidos. Quijano huyó del país en 2021 y se ha confirmado que se encuentra en un centro de detención a pocos kilómetros de la frontera con México. Quiero que vean esta nota y venimos platicando de esto. Todo indica que Norman Quijano se encontraba en Estados Unidos bajo condiciones irregulares, por lo que se procedió a su detención. El político arenero de 78 años de edad huyó de El Salvador en el 2021 y fue detenido el 6 de marzo de este año en el país norteamericano. El portal de Inmigración y Servicio de Aduanas estadounidense confirma que Quijano se encuentra en el Port Isabel Service Detention, en Los Fresnos, Texas. Actualmente su futuro depende de la justicia estadounidense, donde se decidirá si es deportado a El Salvador. De esto se encargará una corte de inmigración, la que tendrá que examinar el caso, o puede ser expulsado del país bajo una orden de deportación acelerada. Un extranjero como Norman Quijano puede ser detenido y enviado de regreso a su país si ingresó a la nación ilegalmente, cometió un delito,
violó leyes o las desobedeció. Además, si está involucrado en actos criminales o representa una amenaza para la seguridad pública, de acuerdo al gobierno de Estados Unidos. Bueno, la primera reacción, Raiza, quiero conocer qué opina. Bueno, esto creo que es importante, ¿verdad? Primero resaltar que ya es un dato, digamos, confirmado, ¿verdad? De que él está detenido en Estados Unidos, ¿verdad? Y como bien lo mencionaban en la nota, ¿verdad? Está, digamos, a la espera de ver de qué manera ingresó a Estados Unidos, ¿verdad? Y solventar, digamos, esa situación. Y si ingresó de manera irregular, pues va a ser deportado para El Salvador, ¿verdad? Y pues bueno, este ha sido un caso que en los últimos años, ¿verdad? Ha tenido como mucho auge, ¿verdad? Por el hecho que este político cometió, digamos, muchos actos de corrupción en periodos anteriores, ¿verdad? Y esto, pues definitivamente fue llevado, digamos, a un juicio y fue declarado culpable, ¿verdad? Esto con las debidas pruebas y pues él no ha, digamos, cumplido con esa condena dentro del territorio salvadoreño, ¿verdad? Entonces, creo que esto es importante también y es un mensaje, un llamado claro sobre cualquier acto de corrupción, ¿verdad? Que algún político pueda llegar a cometer o que haya cometido con anterioridad, ¿verdad? Es un mensaje claro que pues no va a quedar impune, ¿verdad? Es decir, esos tiempos de impunidad que se vivieron durante muchos años, ¿verdad? Ya no son válidos, ya no son permitidos, ¿verdad? Ya el presidente Bukele lo ha externado y también con la ley que se acaba de implementar también, ¿verdad? Que va mucho contra el combate a la corrupción, que también fue el Ejecutivo el que la envió a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces esto es un llamado, ¿verdad? No solo a la ciudadanía, ¿verdad? También a que sigan haciendo esa denuncia ciudadana, que sigan fiscalizando, sino también a los políticos, ¿verdad? Los políticos que han estado durante muchos años, digamos, políticos que tenían, digamos, ese entramado, inclusive legal, ¿verdad? Tenían ciertas células, digamos, que indiscriminadamente cometían delitos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que es importante resaltarlo y esto, ¿qué va a hacer, verdad? Que ya muchos políticos, tal vez que han cometido delitos, ¿verdad? La ciudadanía sepa que no van a quedar impunes, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? El hecho que anteriormente, ¿verdad? Las personas podían, digamos, irse de territorio salvadoreño y no cumplir, digamos, con sus condenas, ¿verdad? No es el caso actualmente, entonces creo que es importante, ¿verdad? Es un precedente importante para la ciudadanía. Claro, estamos viendo ahí de hecho imágenes de Quijano, miembro del Partido Arena, fue condenado, de hecho hay que recordar, en ausencia en abril de 2024, 13 años y 4 meses de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, y es que la Fiscalía General de la República lo acusó de haber negociado con pandillas, específicamente con líderes de la MS-13 y el Barrio 18, durante su campaña presidencial en 2014, ofreciendo, escuche bien y usted perfectamente se acuerda, beneficios a cambio de apoyo electoral. Y es que Raiza y pueblo salvadoreño, según informes obviamente de la Fiscalía, Quijano habría salido de El Salvador en 2021 y antes de finalizar de hecho su periodo como diputado de la Asamblea Legislativa, y desde ese entonces se encontraba prófugo de la justicia salvadoreña. Huyó a los Estados Unidos para evadir la justicia salvadoreña y su salida coincidió mucho, hay que recordar también, con todos estos avances que ha realizado la Fiscalía General de la República relacionadas a negociaciones ilícitas con pandillas durante su campaña presidencial en 2014. Desde ese entonces, Quijano ha permanecido prófugo, residiendo en Estados Unidos de manera ilegal, mientras, bueno, se habla de manera ilegal, mientras que en El Salvador se le procesaba en ausencia, porque hoy con las reformas a las leyes, por supuesto, ha permitido eso. No solo estamos hablando de corrupción, sino que también estamos hablando de pactar con grupos criminales, Raiza. Totalmente, y creo que eso también viene mucho también del porqué el repudio de la población, ¿verdad? Sí. En su mayoría, el hecho de pactar, digamos, con las pandillas, que en ese momento era cuando más actos cometían, ¿verdad? Cuando más crímenes, cuando las tasas de homicidios eran tan elevadas, ¿verdad? Entonces creo que viene de ahí mucho ese repudio, el hecho de que un político que trajera propuestas, digamos, llegara a negociar, ¿verdad? Y que llegara al poder a través de esas negociaciones, es decir, de haber llegado al poder, ¿verdad? Nada hubiera cambiado, inclusive creo que el crimen organizado hubiera incrementado, ¿verdad? Esas tasas de criminalidad hubieran aumentado exponencialmente, entonces creo que es definitivamente
muy ofensivo para la sociedad civil, sobre todo, ¿verdad? El hecho que hayan ocurrido estos actos que no se deben de tolerar, ¿verdad? Yo creo que la población salvadoreña no está dispuesta, digamos, a volver a tolerar. Y no solo eso, ¿verdad? No volver a tolerar algo así, sino que los políticos que con anterioridad cometieron este tipo de delitos, ¿verdad?, no queden impunes. Entonces, como bien lo mencionaba, es un precedente muy importante, ¿verdad?, que pues ya a partir de la resolución de su estatus legal en Estados Unidos, ¿verdad?, de igual manera, aunque él pudiera quedar allá, creo que existiría una orden de extradición, ¿verdad?, que El Salvador solicitaría que lo llevaran para El Salvador para que él pueda cumplir esa condena, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues ya creo que es un claro ejemplo también, ¿verdad?, que tanto los tres poderes del Estado, ¿verdad?, y la población no va a tolerar más esos actos de corrupción, aunque hayan ocurrido en el pasado. Claro, me imagino yo que algunos políticos de ese tiempo, del Partido Arena, imagino yo, y por obviamente lo que el sentir mucho de la gente, han de estar en condiciones similares, iguales o más preocupados. ¿Cómo lo ves? Creo que esto puede ser, ¿verdad?, un poco el hecho de poder empezar, digamos, a escudriñar de alguna manera, ¿verdad?, y que si han salido ciertos casos puedan ir saliendo, ¿verdad?, mucho con testigos, con ciertos testigos, ¿verdad?, y pues definitivamente si así ha sido, ¿verdad?, si han ocurrido otros actos de corrupción, creo que el mensaje es claro, ¿verdad?, se va a llegar, digamos, se van a poder juzgar todos estos actos de corrupción que políticos con anterioridad hayan cometido en el país. Por supuesto. Raiza, sin duda vamos a estar a la expectativa de lo que por supuesto se pueda venir con este tema y los diferentes procesos obviamente que esto conlleva, porque es un caso que desde mi punto de vista y el punto de vista creo yo que de la mayoría de salvadoreños genera muchísima indignación, tomando en cuenta que no se puede negociar la vida ni la paz de los salvadoreños. Yo creo que esto es algo que también a nivel internacional, y usted como experta también, que no está aquí en El Salvador, no es salvadoreña, pero sí obviamente ve la situación, ve lo que se opina afuera, coincide. Totalmente, es un mensaje claro, ¿verdad?, para la población, que no van a quedar, digamos, en la impunidad estos actos de corrupción, ¿verdad?, estas, digamos, alianzas que pudieran parecer inofensivas, pero que hubieran ocasionado muchísimo daño, ¿verdad? Y también creo que es un mensaje muy importante que El Salvador está dando también para el resto de países de la región, ¿verdad?, de cómo poder, digamos, empezar a combatir también la corrupción desde muy adentro, y aunque estos actos hayan ocurrido con años anteriores.